Dominicanas y dominicanos, sean todos bienvenidos a su espacio Periodismo y Sociedad, conducido por el ilustre don Andrés Matos, respetuosamente don Licho. Hoy estamos en la sección jurídica de este programa, en donde vamos a tocar temas medulares, como el primer tema es la reforma fiscal en la República Dominicana. 2. El acuerdo que hubo con el boli, la persona que llevó el cadáver de Emily por la supuesta orden de la señora Marlene. Y en tercer escenario vamos a estudiar la última resolución del Tribunal Constitucional sobre los procedimientos constitucionales que se deben de llevar ante la unidad de ejecución de sentencias. Entonces, República Dominicana, la reforma fiscal aparentemente ya es evidente que República Dominicana en los próximos días, en las próximas semanas, se va a iniciar este procedimiento. Ya los ministros relacionados al tema referente han dicho que próximamente se va a iniciar. Y este espacio va a ser dedicado a unificar los esfuerzos en toda la República Dominicana, todos los ciudadanos que pagamos impuestos, que nos dedicamos a una vida con ética y con honor, a que no neguemos a un nuevo pacto de reforma fiscal, porque lo único que hacen es aumentar los ingresos del Estado y malgastarlos, y no existe una redistribución equitativa y razonable que beneficie a toda la comunidad dominicana. No existe tampoco un pacto de reforma fiscal serio y honrado que sea para el bienestar de la clase dominicana, que sea para construir más obras. Al contrario, lo que hacemos es engordar los intereses del Estado, la economía de quienes administran esos fondos, y entonces la sociedad dominicana siempre nos dejan al margen. Nosotros no ganamos dinero como para que nos aumenten los sueldos, como para que nos aumenten los productos de primera necesidad. Y es eso lo que nosotros tenemos que exigirle al gobierno. En vez de aumentar, que baje y que nos dé una especie de beca por cada producto y que nos brinde un estado de bienestar para todos. Es aquí donde nosotros tenemos que unificarnos todos los dominicanos, que no podemos permitir una reforma fiscal más, entendiendo que una reforma constitucional posiblemente pueda venir para un tercer mandato consecutivo del presidente actual Danilo Medina, y estos fondos posiblemente puedan ser referidos para comprar influencias en el Congreso Nacional o Asamblea Nacional Revisora para aceptar una nueva reforma constitucional. O sea que todo viene por intereses partidistas, por intereses personales de grupos políticos, no exclusivamente para beneficio de la comunidad jurídica, para beneficio de toda la sociedad dominicana en sentido general. Y aquí la República Dominicana tenemos que unirnos en un solo criterio: no a la reforma fiscal, no a la reforma fiscal, porque está demostrado que los gobiernos en la República Dominicana no saben administrarlo, y lo único que hacen es ellos mismos enriquecerse. Pero nosotros no hemos palpado obras que nos faciliten la comunicación, que nos faciliten un sector más limpio en nuestras ciudades. Tampoco vemos hospitales mejores preparados. Cada vez más hay más mortalidades de las mujeres dando embarazo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso la reforma fiscal en República Dominicana nosotros no podemos permitir. Lo que tenemos que exigirle al gobierno es que administre mejor su fondo. Es que identificar en qué invierte su dinero, en qué gasta su dinero. Ellos tienen que explicarnos a nosotros de manera clara y contundente. Nosotros no podemos aceptar una reforma fiscal hasta que no existan lo que estén sometidos en los actos de corrupción. Hay muchos escenarios de corrupción en República Dominicana que no han sido ni sometidos a la justicia. Y los que están en la justicia, ¿por qué han durado tanto? ¿Por qué no se da una sentencia definitiva en donde se condene a aquellos que hayan hecho los actos de corrupción? Los actos de corrupción no perjudican a todos los dominicanos, no importa a qué provincia usted pertenezca. Esos fondos que se los robó una sola persona pudo haber sido invertidos para una mejor educación, para llevarle agua a su sector, para construir una casa humilde para aquellas personas que viven desamparados, para llevarle comida y alimento al menor costo posible. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, un estudio forzoso y un estudio con contenido de cómo se invierten los fondos públicos para una retribución equitativa y equilibrada que lo mejore los intereses. Aquí hay sectores que deben de ser
aumentado en el presupuesto nacional como la UAS, que debe de ser otorgada el 5% y no se le acredita porque si eso está establecido mediante la ley. Los ayuntamientos necesitan, que son los gobiernos locales de la República Dominicana, necesitan el 10% que se le acredite del presupuesto nacional. Y así va a llegar la financiación más rápido a las personas. Porque los gobiernos locales son los que consideran y entienden cuáles son los puntos neurálgicos que hay que resolver en cada una de las provincias. Porque el gobierno es macro, mientras que los gobiernos municipales son los micro, los que saben cada uno de los papeles que se desenvuelven en cada una de las provincias, en cada uno de los sectores, en cada uno de los municipios. Y eso es lo que nosotros tenemos que eficientizar. El 4%, si bien es cierto que ya ha sido acreditado al Ministerio de Educación, pero ahora lo que nosotros tenemos que exigir es que ese 4% sea dedicado para que la educación de los maestros que imparten docencia a nuestros hijos en las escuelas públicas sea debidamente filtrada, con personalidades con carácter, con los conocimientos precisos y mínimos necesarios para que nuestros hijos sean debidamente formados. Otro pacto de reforma fiscal lo que obliga a la República Dominicana es a dejar este país, a los corruptos, e irse para otro país. ¿Cómo es que en vez de pensar en aumento de salarial a aquellas personas que ganan el sueldo mínimo, 9,000, 7,000, 6,000, 12,000 pesos, que no se sabe cómo viven, en vez de nosotros hacer una reforma para ampliar esos sueldos que son mínimos, estamos pensando en reforma fiscal, o sea, quitarle más dinero a esa persona que por sí ya no le da el dinero, que no saben lo que van a desayunar sus hijos, lo que van a comer, lo que van a cenar sus hijos? Señores, eso va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por el prójimo. Es imposible que una reforma fiscal pase en la República Dominicana. Los congresistas no pueden aprobar esto porque se va a utilizar para una futura reelección del presidente Danilo Medina. Es esto lo que quieren. Así sucedió en la pasada reforma en la pasada reforma presupuestaria y fiscal. No se puede permitir. Lo único que hacen estos gobiernos es aumentar los gastos públicos cuando existe una reforma fiscal. Y estos gastos públicos no tienen ningún tipo de escrutinio, no tienen ninguna persona que filtre de manera detallada en qué se invierten. Esas grandes fiestas que hacen, esos congresos internacionales, que en República Dominicana muy pocos resultados positivos traen. Esos viajes que hacen los ministros, esas grandes jipetas que tienen, esas grandes seguridad que tienen, esa inversión que gastan en personal que tal vez no están haciendo una función debidamente ponderada para beneficio de la comunidad de la República Dominicana. Es esto lo que nosotros tenemos que impedir en la República Dominicana. Una nueva reforma fiscal no tiene sentido. Tenemos que unificarnos en una sola voz, República Dominicana, de que ya basta, más impuestos para nosotros ser más pobres cada día, para que nuestros hijos tengan menos posibilidades y puedan vivir en un ambiente sano y desarrollado. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. La inseguridad ciudadana, por más reformas fiscales que han realizado este gobierno, no ha disminuido y al contrario, las personas se sienten con más desempleadas, con menos oportunidades. ¿Y qué es lo que hacen? Salen a las calles a delinquir porque no tienen oportunidades de empleo, de acceso a una mejor calidad de vida para ellos y su familia. De eso es lo que se está tratando en República Dominicana. No podemos permitir una reforma fiscal hasta tanto los problemas principales de la sociedad dominicana se vea una solución real y sincera. No siempre la reforma fiscal debe de ser la panacea, porque han habido anteriores reformas fiscales y no han resuelto los problemas principales. Nosotros no podemos acudir a un hospital para buscar medicamentos y una medicina de calidad de la más alta gerencia, porque no existen. ¿Dónde están los medicamentos en los hospitales? Cuando una persona aquí se enferma en República Dominicana, lamentablemente, prácticamente no tienen a dónde ir porque el dinero no llega a los sectores más marginados. Aquí todavía existen calles sin asfaltar. Aquí todavía existen personas que no tienen un hogar para ellos y su familia, que tienen que vivir a la intemperie. Eso es lamentable. En vez de hablar de reforma fiscal, lo que nosotros tenemos que construir un sistema de vivienda digno y mínimo para aquellas personas que viven en sectores vulnerables como al lado de las cañadas y los ríos. También nosotros tenemos que fortalecer el sistema de salud, preparando a médicos con más calidad, aumentándole los sueldos a los médicos, preparando con medicamentos mínimos necesarios para dar un trato de primera necesidad
y de emergencia a las personas. Es de eso lo que se trata. Solucionar de manera definitiva el sistema energético, en donde todos tengamos luz, que paguemos lo que realmente y sinceramente nosotros consumimos. Es lamentable que en un hogar una luz llegue aquí altísima, prácticamente con el sueldo de una de las parejas. Eso nosotros tenemos que cambiar en la República Dominicana y estos son los temas que deben de resolverse. La corrupción, señores, vuelvo a ese tema porque es demasiado importante. Cómo nos burlan nuestros gobernantes. Personas que lo que hacen es lucrarse de lo indebido, de lo que es de nosotros, de toda la República Dominicana. Van y se los llevan para su bolsillo y no tienen ningún tipo de sanción ni de repercusión. Al contrario, son premiados mediante decretos personas que se presumen sus actuaciones ilícitas de la trata de personas y de migrantes y al mismo tiempo personas que están sometidos a una medida de coerción por violencia de género. Es esto y ahora nos quieren hablar de una reforma fiscal. Nosotros como dominicanos no vamos a permitir porque nosotros pensamos y el gobierno de la República Dominicana debe de entender y debe de respetarnos nuestra moral, nuestro carácter, que somos trabajadores, que nosotros nos levantamos temprano en la mañana para producir dinero para nuestras familias, que nunca alcanza ni para la canasta básica. ¿Qué le dice un padre y una madre a sus hijos cuando lleguen en las mañanas o en las noches y le dice, no pude conseguir o no tengo el dinero necesario para darte cena o para enviarte con algún dinero mínimo para que él pueda en el recreo de su escuela desayunar o compartir con sus amigos una galletita o un juguito? Por Dios, República Dominicana, tenemos que levantarnos y no aceptar nunca una reforma fiscal más, porque van a ser invertidos. Cada vez vemos más y más gastos en los ministerios, gastos injustificados, más y más botellas en el gobierno. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir en la República Dominicana, que sigan el dinero de los fondos públicos, ellos manejándolo a su antojo. Ahora lo que se trata es de que la República Dominicana se unifique en no a la reforma fiscal porque lo están utilizando y lo están malgastando para corrupción. No han resuelto los problemas básicos de energía, de salud, de educación y nos vemos en una próxima pausa para hablar de otro tema de interés nacional y jurídico.